Debería constantemente ser tratado por un médico, por un especialista, ¿no? Para ver de repente qué enfermedades está padeciendo, qué necesita. Hay muchos abuelitos que no escuchan, otros que de repente ya no tienen sus dientes, no saben cómo alimentarse, y eso no es entendido por los hijos, lamentablemente. Estoy con el doctor William Eduardo Sánchez Anicama, él es médico geriatra del Hospital Regional. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días a toda la amable audiencia. Para mí es un honor venir acá a resolver algunas preguntas y estoy a disposición de ustedes. ¿A qué se dedica la geriatría? Muy buena pregunta. Normalmente yo llego acá hace 4 años en la ciudad de Lima, soy queño, pero cuando vine por primera vez acá a pisar nuevamente mi tierra, nadie sabía qué cosa era geriatría, ¿no? Entonces pensaban de que era de repente una subrama de la medicina, otros decían que no era médico, pues es una rama de la medicina. Que normalmente se encarga del estudio del envejecimiento, fundamentalmente de las enfermedades de los pacientes adultos mayores. En los países desarrollados a partir de 65 años y en países subdesarrollados a partir de 60 años. Nosotros estamos en el segundo nivel, ¿no? Así es, por la cobertura. Fundamentalmente la expectativa de vida en los países desarrollados es mucho mayor, por eso comienza a los 65, en los países subdesarrollados este es menor, por lo tanto abarcamos a partir de los 60 años. ¿El ser anciano es sinónimo de enfermedad? Ya, eso es un tabú. Normalmente venimos desmitificando esto porque el adulto mayor considera que llegar a esta edad significa ser enfermo, entonces asocian envejecimiento con enfermedad, y eso no es cierto. Eso es lo que tenemos que estar bregando todos los días con todos los pacientes y los familiares, porque normalmente pues el envejecimiento exitoso, que es lo que se lleva fundamentalmente en los países desarrollados, indica que el paciente desde joven va proyectándose a ser un anciano. ¿De joven más o menos a partir de qué edad? Normalmente, como te digo, desde los 18 años nosotros ya podemos ir buscando un trabajo que conlleve a la par también de ahorrar un dinero para que en tiempos más próximos nos sirva también para nuestro envejecimiento. Porque si lo hacemos a partir de los 40 años, acuérdate que son 20 años que probablemente no vamos a reunir una suma determinada para poder ayudarnos. Entonces, se dice que según algunas teorías, desde que nacemos vamos envejeciendo. Entonces, desde que tengamos uso de razón, fundamentalmente a partir de los 18 años, creo que el hecho de que tú conozcas a tu padre, a tus abuelos, entonces entiendas que normalmente esto es un proceso fisiológico que todos vamos a llegar a hacer, entonces vamos a hacer que estas personas sean mejor entendidas. ¿Cuáles son las enfermedades comunes en una persona que pasa los 60 años? Ya, normalmente, por ejemplo, los dolores osteomusculares, ¿no? Las artrosis, que es común que el adulto mayor llegue, pero acuérdate que normalmente el adulto mayor llega ya cuando el dolor está de moderado a intenso, porque considera que normalmente a veces al acudir a diferentes colegas, fundamentalmente van a asociar que esos dolores es propio del envejecimiento. Entonces para mí es común recibir a veces en la parte privada pacientes que normalmente han sido atendidos en los dos hospitales, en los cuales me dicen, ¿para qué voy al médico si me van a decir lo mismo? Entonces la idea fundamental es desmitificar, decirles, no voy a sanarte de esta enfermedad crónica, pero sí voy a mejorar tu calidad de vida. Y en eso consiste el proceso que trabajamos. Hay muchas personas también que poco a poco pierden la noción del tiempo, ¿no? Padecen ya esta enfermedad que es conocida como la demencia. Así es. Primero, este paciente adulto mayor, yo siempre he dicho, a veces en forma de broma, comienzo a conversar con ellos, le digo, la demencia tiene que ser precedida de algo. Entonces normalmente ingresa la depresión, ¿ya? Y la depresión viene fundamentalmente a veces con una amiga que no es muy bien, digamos, concebida, que es la demencia, pero ya aparece un deterioro cognitivo en nuestros pacientes. ¿Pero por qué se deprime el adulto mayor? En gran porcentaje el adulto mayor, pues que tiene algún tipo de trabajo, ya a esa edad muchas veces pasa a jubilación. Entonces, si toda una vida ha estado trabajando de la noche a la mañana, que le cambies el formato y esté en su casa, entonces él dice, ¿qué hago? ¿No? Probablemente si es una mujer, claro, si es una mujer probablemente pues la cocina será una opción que trabajará, pero un hombre que probablemente nunca pisaba una cocina, entonces esas 6 u 8 horas que la dedicaba al trabajo va a pensarlo. Entonces, como te hablaba de envejecimiento exitoso, en otros países estos pacientes fundamentalmente ya antes de la jubilación están programando qué cosa hacer, ¿no? Hay programas fundamentalmente en la cual en esos países se ha dado bastante buenos resultados, en la cual hacen clubes sociales en la cual ellos van, ¿no? Hay esparcimiento, hay talleres que van desarrollando capacidades mentales, físicas, funcionales, para que ese paciente al menos ese tiempo en la mañana lo pongan a disposición y mejoren su calidad de vida. ¿Cuál es el peor caso que usted ha tratado? ¿En qué condiciones ha llegado un abuelito a su consultorio? Normalmente lo más triste es muchas veces pacientes con demencia, ¿no? Pero cuando se conversa con los familiares creen que eso es normal, ¿no? Que llegar
como ellos dicen, a viejo, es normal que se demencie. Pero si tú vas haciendo la historia, cómo pasó este paciente, tú ves que son pacientes totalmente abandonados, que probablemente tengan algunas lesiones en la piel que llamamos úlceras de presión, comúnmente llamadas escaras, pero que fundamentalmente se perdieron y que la medicación ya a ese tiempo ya no va a ayudar fundamentalmente. La detección es fundamental, por eso se invoca que los familiares normalmente cuando asisten a geriatría vayan el familiar y el paciente. Porque ahora, en esos casos, los ancianos así sientan un dolor intenso, ellos por su propia voluntad no van a optar por ir al hospital, siempre necesitan de repente del hijo, de la hija, de algún ser querido cercano que lo incite, que lo motive a tratarse, ¿no?, en un nosocomio. Bueno, haciendo una mea culpa, yo que pertenezco al sistema de salud, ¿no?, en ambos sentidos, normalmente el sistema no está diseñado para ello, ¿no? Fundamentalmente la geriatría se creó con esa finalidad porque normalmente se pensó que por estadística profesional estas personas iban a desaparecer, ¿no? Pero vemos que la expectativa de vida va subiendo y si visitamos todas las emergencias, más del 50% son pacientes adultos mayores, pero en estado no terminal, pero estados crónicos de las enfermedades. Deprimente. Entonces normalmente es el familiar el que va a correr fundamentalmente con la atención y la previsión. Por eso es importante también la previsión, promoción de las enfermedades para tratar de que lleguen a ese estado. Exacto. ¿Cómo es que este abuelito se siente peor, es decir, que su salud empeora en casa cuando está padeciendo una situación, digamos, una enfermedad crónica, pero que su realidad, su entorno, lo ayuda de repente a sentirse peor de lo que está? Normalmente lo que tenemos que trabajar con este adulto mayor es que hagan la diferenciación de una enfermedad aguda de lo que es una enfermedad crónica. Por ejemplo, es común en la parte privada entender pacientes que son hipertensos diciendo, doctor, yo no tomo la pastilla porque hace 20 años le he tomado. ¿Y quién te ha dicho que no vas a tomar la pastilla? No, porque creo que ya es tiempo suficiente. Entonces, si no hay una empatía entre salud y este paciente en demostrarle que esta enfermedad crónica es para toda la vida, entonces probablemente vas a tener un bolsón de pacientes que van a estar sumidos en decir, bueno, ya me cansé de tomar la medicación y aparece la enfermedad y van a debutar con un cuadro de un ACV isquémico o hemorrágico. ¿Pero qué pasa en esos casos? ¿Le falta orientación? Por supuesto, a estas personas? La idea es que normalmente los adultos mayores a veces llegan a la consulta solos. Entonces la gran pregunta después es una hermosa indicación, una hermosa receta, llega al pero hogar, ellos no lo entienden, ¿no? Pero no lo entienden, o a veces están tan emocionados porque conversaron con la persona y al final los hijos dijeron, no, pues este es un marciano, es cosa totalmente distinta a lo que hace. Entonces este adulto mayor al llegar con este familiar, probablemente este familiar sí va a ser un ente multiplicador y va a decir, no, es correcto lo que él está diciendo y hay que modificar patrones de conducta. ¿Cómo ayudar en que mejore la salud de esta persona? De repente brindándole amor, protección, que este abuelito sienta que en su entorno hay gente que lo quiere. Por supuesto, acuérdate fundamentalmente que en mi experiencia personal, más del 50% de estos pacientes que tienen enfermedades, muchos de ellos ya tienen cuadros depresivos que no están siendo tratados porque consideran que es parte también del envejecimiento. Ellos sienten que ya no sirven, ¿no? En muchos casos. Y más aún cuando esto se lo demuestran sus seres queridos. Es que el sistema está hecho para eso. Acuérdate que la población económicamente activa es la que produce y el Estado lo trata de proteger. Ellos no son PEA, entonces motivo por el cual fundamentalmente el hecho de que tú seas adulto mayor, antes tú eras el rey o la reina de la casa, decías lo que ibas a cocinar. Pero si pasas a un hogar de un hijo, es la esposa del hijo probablemente la que va a decidir qué vas a cocinar. Entonces ya perdiste, ya te destronaron de ese lado. Entonces la mamá va a decir qué cosa hago yo. ¿Sí? Entonces, si yo no le busco un medio alternativo para eso, entonces vamos a tener problemas, porque en la gran mayoría nosotros conversamos qué cosa, qué dedicas el tiempo, entonces se quedan mudos, se quedan callados porque al final no saben en qué realizar ese tiempo. Y muchas veces ahí entra a tallar la marginación. Ahí la llamada. Por supuesto, porque al final, como te digo, pues el hecho de que el adulto mayor se siente inútil, cada día que pasa se va sintiendo peor. Bien, doctor, nos colocamos por favor los audífonos para escuchar alguna consulta. 25 67 35, como siempre, está a su disposición. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es su consulta? Doctor, buenos días. Tengo un familiar cercano que tiene 75 años. Hace 8 días le acaba de azúcar en la pierna. Está pasando por una depresión que quisiera yo comprender, ¿no? Porque incluso ha perdido la noción de lo que está pasando. No sé qué es su veracidad de lo que está pasando.
yo la consulta es que si él sale de ahí del hospital internado, debo hacerlo tratar con un geriatra, porque ahorita lo estoy tramitando para ser un psicólogo. Y no sé cuál es la actitud que debo trabajar ante esa actitud. Ahora yo quisiera la respuesta del doctor, especialista en expresión de salud. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por las preguntas. Para mí esto es muy motivador porque veo que hay personas que se preocupan por sus familiares. Normalmente el sistema no prepara a estos adultos mayores frente a una diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú pierdas la visión, la audición, correcto, mientras tú la tengas, no va a haber ninguna preocupación porque tú no tienes el problema. El problema es del adulto mayor. Él se queja, que ya no ve, que no escucha y somos parte del problema porque al final no acudimos a un especialista para poder mejorar la calidad de vida. Porque este paciente, si puede operarse las cataratas, va a mejorar su audición. Si este paciente puede usar un audífono, va a mejorar su audición, pero a veces llegan en tal estado que ya probablemente no sirvan esos ortésicos. En la pregunta especial de la amputación, lógicamente en el cerebro va a estar dibujado su miembro, ¿no? Se llama miembro fantasma. Entonces, ¿cómo lidiar con este tipo de pacientes? Este paciente tiene que recibir medicación depresiva. Ahora, el trabajo actualmente es multidisciplinario, ¿no? En este caso entramos a tallar el psicólogo, en este caso el médico geriatra, ¿no? Y también, ¿por qué no? Si podemos usar también al psiquiatra. Es un equipo, ¿no? No tan solo es que el médico geriatra se va a dedicar de todo, no es así. Digamos normalmente que en este caso los adultos mayores, el pivot, el médico principal va a ser el geriatra y en función a eso va a hacer las interconsultas dependiendo el plan de trabajo que hagamos. Fundamentalmente yo siempre a veces le causo en forma de broma a mis pacientes, les digo, yo soy médico, no grupo, entonces tengo que investigar. Para eso se ha hecho la medicina, investigar en estos pacientes cómo me llega, cuál es su estado basal y sobre eso trabajamos un plan de trabajo. Doctor, muchos hijos no están preparados para cuidar a sus padres cuando estén ancianos, cuando este papá o esta mamá ya no se pueda movilizar, cuando no puede hacer sus necesidades solos, ¿no? Entonces, ¿cómo prepararnos desde ahora? Siempre digo a los hijos que acompañan a sus padres, ¿ustedes tienen nietos? Le digo al abuelito, sí, me dicen, ¿tú tienes hijos? Sí. Entonces tus hijos, los nietos, están viendo el actuar de ese hijo. Si ese hijo es indiferente con su padre, yo si no le deparo un buen destino a ese hijo, ¿no? Porque probablemente cuando tú lo necesites, ese nieto que vendría a ser el hijo del hijo va a decir, papá, pero te acuerdas que tú no ibas a visitar a mi abuelito, tú no lo cambiabas, no le hacías caso, entonces ahí sí te vas a caer para atrás. Porque vas es decir, que tú das el ejemplo a tus hijos. Es, porque si tú tratas mal a tus padres, tus hijos van a hacer lo mismo contigo. Porque están viendo el mejor ejemplo que tenemos. Entonces, si tú acudes a la cita de un especialista, entonces te va a enseñar fundamentalmente cómo manejar estas enfermedades, entonces te va a hacer la vida más fácil, porque siempre le digo a los familiares, ¿no? Tú dices que no tienes tiempo, en este caso tu padre es funcional, camina, pero ¿qué pasa si tu padre sufre una fractura de cadera o no puede movilizarse? Entonces te vas a tener que perder el trabajo y dedicarte de tiempo, porque ni un vecino te va a cuidar a tu padre. Entonces recién ahí dicen, oye, sí, ¿no? Entonces ahora que está funcional tengo que echar pues ganas para fundamentalmente manejarlo en ese estado de salud. ¿En qué momento acudir a un especialista, en este caso a un geriatra? El sistema de salud está prediseñado, como siempre dije, en un sistema curativo. Me duele, damos medicación. Nosotros proponemos fundamentalmente que el adulto mayor debe ser medidas preventivas promocionales. Siempre que llega a la consulta privada a un paciente, fundamentalmente le decimos, perfecto, yo hago todos los antecedentes que tú quieras, pero necesito examinar internamente, sea con exámenes de laboratorio, imágenes, cómo tú vienes. Es como un currículum vitae que debo colocarte y sobre eso tengo que hacer un plan de trabajo para poder mejorar. ¿Qué cosa? Calidad de vida, conjuntamente con sus familiares. Y dentro de la calidad de vida también está la alimentación. Me da mucha pena, doctor, ver que se maltrata a tantos ancianos. Por ejemplo, por mencionar uno, ¿no? En casa se prepara de repente un chicharrón de pollo y eso se le da al adulto mayor cuando ni siquiera tiene dientes. Es una total falta de respeto. Eso es una gran verdad evidente, porque a veces fundamentalmente vemos, que hacemos el examen endoscópico, un paciente desnutrido, y el hijo te dice, pero doctor, yo le digo, si se alimenta bien, ¿por qué está desnutrido? Entonces le digo, a ver, abre tus dientes y no tienes dientes. Entonces, ¿en qué país un paciente que no tiene dientes se va a alimentar bien? Segundo, si no le da un tipo de alimentación especial para este paciente que no tiene dientes, entonces digamos, probablemente
haya problemas para la asimilación. Pero sucede una cosa que normalmente no conocemos muy bien, que es la fisiología. O sea, el envejecimiento es también fisiológico, son cambios que tenemos que adaptarnos, fundamentalmente esos cambios fisiológicos del adulto mayor. Entonces yo le fastidio a los hijos, le digo, ¿te gustaría estar sin dientes? Trata de comer comida licuada, a ver si te va a gustar, ¿verdad? Entonces recién comienzan a reaccionar ellos. Es que a veces mi papá no quiere ir, o sea, muchas veces este adulto mayor te ha escuchado renegar por 5 o 10 horas y probablemente pues te mande un gasto, entonces él va a tratar de decir, bueno, no voy a incomodar a mi hijo, basta que ya con darme alojamiento, entonces va a tratar de ser un mártir y eso creo que debemos cambiarlo, ¿no? Es cierto, doctor. Entonces, nosotros como hijos tenemos que tener mucho más cuidado con nuestros padres. Hay que recordar que ellos se esforzaron por nosotros, por sacarnos adelante. Entonces, todo da vueltas en este mundo, ¿no? Todo tiene que ser retribuido. Yo creo que fundamentalmente cuando siempre converso con los hijos, digo, acuérdate que este hombre cuando le trajo al mundo, esta mujer cuando le trajo al mundo, no todos tenemos la dicha de tener a nuestros padres vivos, ¿no? Yo no tengo madre, pero fundamentalmente le digo, o sea, ahí está la riqueza, ¿no? Esa madre te trajo al mundo, te cambió pañales, te dio pecho cuando más lo necesitabas, y ahora que ella te necesita o él te necesita, es como que te pasa la factura y dice, no hijo, y es el momento cuando más estás solo y a veces, como te digo, no le pagamos de la misma forma. Recomendaciones finales, doctora, a todo el público iqueño que nos está viendo. Normalmente sacamos de la mente que el envejecimiento es una enfermedad. Yo hago un amigo curso por el sistema de salud que normalmente de repente no es una adecuada atención que reciben nuestros adultos mayores, que algunos son maltratados. La idea fundamental es tener un poco de paciencia, tratar de identificar a los profesionales que estamos encargados fundamentalmente de estos adultos mayores para tratar de ayudarlos y mejorar su calidad de vida. Ustedes no saben qué tanta mejoría puede sentir un paciente adulto mayor simplemente con escucharlo. A veces el diagnóstico lo tenemos ahí frente a nuestras manos, pero como somos solamente médicos muchas veces curativos, muchas veces dejamos abierta esa herida. Y muchas veces la excusa es, no tengo tiempo para escuchar, ¿no? Muchas veces los hijos le dicen así a sus padres, ¿no? No quiero escucharte o no te quiero ver, y le cierran la puerta y con eso ya que le estás diciendo, ¿no? Ellos, como te digo, son como una esponja. Entonces normalmente te quisieron de repente en ese momento contar algunas cosas de su enfermedad, pero encontrarte de repente con los crespos hechos, molestos, fastidiados, no ellos tratan de en silencio vivir su enfermedad y eso es lo más triste porque se van deteriorando. ¿Número telefónico, doctor? Bueno, 956-30-1507, ¿no? Es el teléfono de mi celular personal para poder ayudarlos. Trabajamos en las mañanas en el Hospital Regional de Ica, en el consultorio de geriatría, y en las tardes en la parte privada. 956-30-1507. Muy bien, doctor Sánchez, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué le parece si nos despedimos viendo el siguiente video?